Saludos. Hoy nos vamos a sumergir en una fuente, bueno, muy particular. El Diario Oficial de la Federación de México. La edición del 22 de octubre del 2025. Ya saben, este boletín donde el gobierno publica todo lo formal. Decretos, nombramientos, reglas, licitaciones. Básicamente, el pulso oficial del país. Nuestra misión hoy es, digamos, navegar esta maraña de información oficial. Queremos extraer no solo que se publicó, sino porque es relevante, ¿no? Buscaremos las claves y quizás, algunas sorpresas sobre cómo opera la administración, la economía, la sociedad. Todo visto desde el papel oficial. ¿Listo para esta exploración? Claro que sí. El DOF, fíjate, es una ventana fascinante. Puede parecer un poco árido a primera vista, pero refleja decisiones que tienen un impacto muy real. Desde cómo se manejan los impuestos, o no sé, cómo se asignan fondos federales, hasta quién dirige programas clave de salud, o cómo se intenta preservar las lenguas indígenas. Vamos a analizar algunos puntos destacados a ver qué nos dicen sobre el México de hoy. Bueno, de ese momento, 2025. Perfecto. Empecemos entonces por la estructura del gobierno, sus instituciones. Vimos que hubo movimientos importantes en nombramientos, ¿verdad? Así es. Hubo designaciones clave. Por ejemplo, en el IMSS, César Manuel Manrique Solís asumió una jefatura de servicios allá en Michoacán. Y en la Secretaría de Salud, que siempre es un sector muy movido, se oficializaron nombramientos de alto nivel que venían desde julio. El doctor Daniel Aceves Villagrán en Políticas de Salud Pública. La doctora Samantha Gertner Barnard al frente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el CENSIA, y también el doctor Emanuel Fernández Sánchez dirigiendo el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Puestos cruciales, la verdad, porque marcan la dirección de políticas muy específicas. Claro, definen rumbos. Y más allá de las personas, también se publicaron planes a más largo plazo. Me llamó la atención el Programa Institucional 2025-2030 de ILALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Qué tiene de particular? Pues mira, lo interesante aquí es el enfoque estratégico que plantea. El programa del INALI no solo busca, preservar las lenguas como algo estático. Apunta a fortalecer la planificación lingüística desde las propias comunidades y también a garantizar que las instituciones públicas realmente ofrezcan servicios en lenguas indígenas. Que eso es un derecho, pero que muchas veces se queda en el papel, ¿no? Justo. Y también formar a los agentes bilingües necesarios. Es una respuesta directa a problemas que ya están documentados, como la discriminación que reportan encuestas como la ENADIS 2022. Ahí se veía que mucha población indígena percibía maltrato o simplemente no encontraba atención en su lengua al buscar servicios básicos. Entiendo. O sea, no es solo un catálogo de buenas intenciones. No. Plantea metas medibles. Recuerdo haber leído algo como aumentar el porcentaje de variantes lingüísticas que cuentan con intérpretes certificados, que parece que andaba bajo, ¿no? Sí, estaba por debajo de la mitad en 2024, según el propio documento. Y también impulsar más proyectos con instituciones públicas para que ofrezcan servicios que sean cultural y lingüísticamente pertinentes, o sea, que sirvan de verdad. Bien. Y en esa misma línea de organización interna y transparencia, la Procuraduría Agraria publicó su nuevo Manual de Organización General. Es básicamente el documento que define cómo funciona por dentro, sus estructuras, sus funciones. Mientras tanto, en otro poder, el judicial, la Suprema Corte creó un comité especializado, de ministras y ministros, enfocado en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Ajá. Esto es relevante porque responde a una obligación constitucional y legal, que además se reforzó con leyes de 2025, de garantizar estos derechos fundamentales. Incluso dentro del propio máximo tribunal que tiene que poner el ejemplo, digamos. Claro, predicar con el ejemplo. Y para cerrar este primer bloque, el más administrativo, vimos movimientos de INDABIN, de bienes raíces del gobierno. Sí, el INDABIN, que es el instituto que administra los bienes nacionales. Exacto. Pues desafectó, que es un término técnico para decir que cambió el estatus legal de dos inmuebles federales, uno en La Paz y otro aquí en la Ciudad de México, en Santa María la Ribera. ¿Para qué? Para integrarlos formalmente al patrimonio de la Fiscalía General de la República, que de hecho ya los estaba usando, pero faltaba este trámite. Son, sí, trámites administrativos, pero reflejan cómo se reasignan los recursos físicos del Estado.
Bueno, cambiemos de tercio. Pasemos al pulso económico y fiscal. El DOF siempre viene cargadísimo de números y reglas en esta materia. Vimos el detalle del cálculo de las participaciones federales. ¿Cómo funciona eso, a grandes rasgos? Esencialmente, es la forma en que la Federación distribuye a los estados y municipios una parte importante de lo que recauda, de los impuestos federales. El DOF de ese día detalló cómo se calcularon y repartieron los fondos para septiembre, basándose en lo recaudado en agosto. Se mencionan varios fondos clave: el general, el de fomento municipal, otros relacionados con hidrocarburos, con el IEPS, etc. Los cuadros que se publican son la base para que los gobiernos locales sepan cuánto dinero les toca. Es vital para sus finanzas, claro. Me imagino. Y en cuanto a impuestos y reglas del SAT, que siempre es un tema, ¿qué destacó? Hubo varias precisiones. Por un lado, cosas para facilitar trámites a las personas, como obtener la cédula de identificación fiscal, la CIF, o la constancia de situación fiscal a través de la aplicación SAT ID. Buscando simplificar, supongo. Ujú. Por otro lado, se detallan reglas para los comprobantes fiscales digitales, los CFDI, asegurando que los proveedores de certificación, los PAC, validen correctamente los sellos digitales de las empresas. Más control ahí. Y también algo más técnico pero importante para ciertas empresas, sobre todo las que están empezando o las del sector energético. Precisiones sobre cómo pedir la devolución del IVA en el periodo preoperativo. Ah, ok. Con reglas específicas incluso para contratistas de hidrocarburos bajo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se mencionan reglas de la miscelánea fiscal como la 2.3.14, la 10.20, detalles técnicos pero relevantes para esos sectores. Me llamó la atención también una opción para residentes de Estados Unidos que rentan inmuebles aquí en México. ¿Qué era eso? Ah, sí, es una facilidad interesante. Bajo ciertas condiciones y haciendo ciertos trámites específicos, claro, pueden optar por que no se les retenga aquí el impuesto sobre la renta, el ISR. La idea es que lo pagarían directamente allá, en EU. Simplifica un poco para ellos, supongo. Ya. Y también se confirma algo importante para muchas empresas, que la mayoría no necesita presentar una declaración informativa súper detallada sobre operaciones con partes relacionadas, o sea, transacciones con empresas del mismo grupo o vinculadas. Ok. Esto simplifica un poco la carga administrativa, aunque hay excepciones, como operaciones con paraísos fiscales o, de nuevo, los contratistas petroleros. Esos sí tienen reglas más estrictas. Entendido. También se habla de estímulos fiscales, ¿no? ¿Enfocados en qué? Principalmente en dos cosas: capacitación e innovación. Se permiten deducciones adicionales, o sea, restar más de tus ingresos antes de calcular impuestos, por gastos en capacitar al personal en áreas técnicas o científicas. Y también por invertir en innovación, en desarrollar nuevas tecnologías o procesos. Hay un énfasis especial, fíjate, en los polos de desarrollo para el bienestar del Istmo de Tehuantepec. Ah, los del Istmo. Sí, los PODECIBI. Ahí, estos estímulos se vinculan explícitamente a que los proyectos tengan un enfoque de economía circular, o sea, reducir residuos, reutilizan materiales. ¡Qué interesante! Sí, muestra una clara intención de dirigir incentivos hacia objetivos específicos de desarrollo regional y también de sostenibilidad ambiental. ¿Y en el sector energético? Además de estos estímulos, ¿qué otras reglas específicas se publicaron? Se ajustaron algunas reglas para contratistas y asignatarios de hidrocarburos, sobre todo en cómo operan juntos cuando comparten un yacimiento, lo que llaman áreas unificadas, y cómo se facturan los costos entre ellos. Son detalles operativos, pero importantes para que todo funcione bien. Y se confirma también que ciertas reglas siguen aplicando para contratos firmados antes de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, dando certeza jurídica a esos contratos más viejos. Ok. Oye, ¿y el mundo corporativo también tuvo su movimiento? Vimos avisos de fusiones y escisiones en el sector bancario y financiero. Correcto. Hubo reestructuraciones notables ese día. Keptel México Bank, que antes era Banco Autofin, absorbió a una entidad llamada Emerald Transitoria, una fusión. Por otro lado, GAF Operadora, que maneja fondos, absorbió a GAF Fondos, consolidando operaciones, parece. Ujú. Y incluso se mencionó una escisión, que es como dividir una parte de la empresa. KPTL México Bank escindió una parte hacia una nueva entidad llamada Newco Transitoria, para luego fusionar esa parte con Banco Autofin. Vaya.
Sí, suena complicado, pero sugiere una dinámica de consolidación o de reorganización fuerte en el sector financiero en ese momento. Movimientos estratégicos. Y una licitación importante en Acapulco, ¿no? Para un proyecto turístico. Sí, sí. La Administración Portuaria Integral, la CIPONA, de Acapulco, lanzó una licitación para un proyecto grande. Quieren modernizar y ampliar la terminal de cruceros y un muelle. Y además crear un área de esparcimiento ahí mismo. Lo notable es la duración de la concesión que ofrecen. 24 años, y además prorrogables. 24 años, una apuesta a largo plazo. Y los requisitos son fuertes. Piden un capital mínimo considerable, como 100 millones de pesos, y hasta el costo de las bases de la licitación era alto, unos 200,000 pesos más IVA. ¡Wow! Sí, es una inversión grande la que buscan. Una apuesta fuerte por reactivar o impulsar el turismo de cruceros en Acapulco. Ya para cerrar este bloque económico, como siempre, el Banco de México publicó las tasas de interés interbancarias, las TIE, a distintos plazos. Indicadores clave, ¿sí? Y también vimos a empresas de gas natural como Metrogas y Naturgy actualizando sus tarifas de distribución para distintas zonas del país. La economía del día a día, ¿no? Exacto. Esos son los números que afectan directamente a empresas y hogares. Ok, ahora enfoquémonos, si te parece, en salud pública y bienestar social. Ya mencionamos los nombramientos al inicio, pero hubo más actividad. Destaca la creación formal de IMSS Bienestar. ¿Cuál es el objetivo central de este nuevo organismo? El decreto de creación lo deja muy claro. El objetivo es brindar atención integral y gratuita, eso incluye servicios médicos, hospitalarios, medicamentos, estudios, a todas las personas que no tienen seguridad social. Es, digamos, uno de los pilares de la estrategia de salud universal que impulsaba el gobierno. Entiendo. Funcionará absorbiendo servicios que antes daban los estados y operando también mediante convenios con los gobiernos estatales. Busca cumplir con los principios de universalidad, igualdad y gratuidad que están en la Ley General de Salud. Y justo vimos un ejemplo práctico de eso con Michoacán, ¿verdad? Un convenio. Exactamente. Se publicó un convenio de colaboración específico entre este nuevo IMSS Bienestar y el gobierno de Michoacán. ¿Para qué? Para operar un programa concreto de atención médica, el C200, durante 2025. Lo interesante es cómo se detalla la transferencia de recursos federales. Eran más de 52 millones de pesos en total para ese año, con una parte específica, como 7.5 millones, para gastos de operación directa. Muy detallado. Sí, y el convenio incluye anexos muy específicos. Te dicen desde en qué se puede gastar el dinero, materiales médicos, combustible para ambulancias, viáticos del personal, hasta cómo se debe comprobar ese gasto. También definen indicadores de desempeño, o sea, cómo van a medir si el programa funciona. Cubren desde vacunación, control de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, hasta detección de cáncer, salud materna, planificación familiar. Ajá. Incluso, fíjate, detallan los puestos de trabajo que se financian con eso y los salarios. Ponen ejemplos: médico especialista, enfermera, promotor de salud, y los sueldos varían según la zona geográfica, si es rural, urbana. Vaya nivel de detalle. Sí, refleja un intento de estructurar y controlar muy bien la operación y el uso de los recursos federales transferidos. Que no se pierda el dinero, digamos. Claro. También se publicó el Plan de Trabajo para 2025-2030 de una institución súper importante, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. ¿Hacia dónde apuntan ellos? El INER se enfoca, según su programa, en 4 grandes ejes. Primero, pues seguir siendo lo que son: un centro de alta especialidad para atender enfermedades respiratorias complejas, sobre todo en población sin seguridad social. Segundo, y muy importante, formar a los especialistas que tanto se necesitan en México en este campo: neumólogos, cirujanos de tórax, etc. Cierto. Tercero, impulsar la investigación científica, tanto la básica, para entender las enfermedades, como la clínica, para mejorar los tratamientos. ¿Y el cuarto? Y cuarto, modernizarse internamente. Hablan de transformación digital, de integrar y automatizar sus procesos. El plan reconoce la alta carga de enfermedades como asma, EPOC, tumores respiratorios, y la necesidad no solo de atender pacientes, sino de generar conocimiento y personal calificado. Incluso mencionan algo interesante: abordar la salud mental de los médicos residentes, de los que están en formación, que es un tema importante. Qué bien que lo incluyan. Y un último apunte en este bloque de salud y bienestar. Vimos unos ajustes presupuestales en Puebla, ¿no? Para programas de sanidad agroalimentaria.
Sí, un ejemplo típico de cómo los presupuestos se mueven durante el año. Hubo una reducción en la aportación federal para un programa específico, el S-263. Esto afectó el presupuesto destinado a campañas contra plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas en el estado. Aunque, ojo, la parte de inocuidad alimentaria mantuvo su financiamiento federal. Son los ajustes financieros que ocurren constantemente en la administración pública. Ok, bueno, pasemos ahora a la parte de justicia, derechos y avisos legales. Vimos lo del Comité de Transparencia en la Suprema Corte al inicio. ¿Qué más hubo en este ámbito? Pues mira, en el terreno de la justicia administrativa, se publicó el cumplimiento de una sentencia importante. Un tribunal, la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, había anulado una sanción contra una empresa llamada BioSolutions Sustainable Energy. ¿Por qué? Porque consideró que la autoridad que la sancionó no había seguido el procedimiento legal correcto, contravino la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ah, ok. Y también se mencionó otra sentencia similar que anulaba una resolución de la SEDENA, la Secretaría de la Defensa, contra otra empresa llamada Sustainable Energy. Esto muestra que, bueno, existen mecanismos de control sobre las decisiones administrativas, que las empresas pueden defenderse si sienten que una autoridad actuó mal. ¿Y los edictos? Que siempre llenan páginas y páginas del DOF. ¿Para qué sirven realmente? A veces parecen letras chiquitas sin importancia. Pues fíjate que son fundamentales en el sistema legal, aunque no lo parezca. Los edictos son básicamente avisos públicos ordenados por un juez. Se usan como último recurso para notificar a alguien sobre un juicio, cuando de plano no se le puede localizar personalmente. Ujú. Ni en su casa, ni en su trabajo. Ya. Vimos ejemplos ese día para juicios de amparo. Se publicaba el nombre de personas como Yadira Duarte Vargas o Humberto Garza González, buscándolas para que se presentaran a defender sus derechos en esos juicios. Y también para juicios de extinción de dominio. Estos son juicios donde el Estado busca quitarle la propiedad de bienes, dinero, casas, coches, a personas porque se presume que esos bienes vienen de actividades ilícitas, como el narco o la corrupción. Ujú. Los edictos en estos casos buscan notificar a cualquiera que pudiera tener interés legal sobre esos bienes específicos. Dan los datos del bien y llaman a quien crea tener derecho a que se presente. Son una pieza clave, aunque a veces pasará por alto, para garantizar el debido proceso, incluso cuando alguien no es localizable. Entendido. Bueno, y finalmente llegamos a una sección que ocupó una parte enorme de este diario oficial del 22 de octubre. Las convocatorias para trabajar en el gobierno federal. A través del Servicio Profesional de Carrera. Efectivamente, fueron muchísimas páginas, decenas y decenas. Vimos convocatorias de dependencias muy diversas. Estaba Gobernación, para el Consejo Nacional de Población, el CONAPO. Estaba Hacienda, para el INDABIN, el de los Bienes Nacionales, y también para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ajá. Medio Ambiente, tanto la Semarnat como la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. La Secretaría de Economía, la SEP, Educación Pública. Y hasta la Secretaría del Trabajo para la PROFEPA, la Procuraduría de Protección al Ambiente. O sea, casi todo el gobierno. Prácticamente. Es una radiografía muy clara de las necesidades de personal que tenía el gobierno federal en ese momento, de los puestos que necesitaba cubrir. Y los puestos serán de todo tipo, ¿no? Desde niveles más básicos hasta directivos. Sí, una gama muy amplia. Había desde analistas y jefes de departamento hasta subdirectores y directores de área. Y cubrían campos profesionales súper variados: administración pública, economía, derecho, ingenierías de varios tipos, ciencias ambientales, informática, recursos humanos, agronomía, sociología, demografía. Básicamente, casi cualquier profesión podría encontrar un espacio en alguna de esas convocatorias. Lo que me pareció muy destacable leyendo por encima es el énfasis que ponen en el proceso y en los principios detrás de estas convocatorias. Totalmente. Se subraya mucho en todas ellas el principio de igualdad de oportunidades y la prohibición de discriminación por cualquier motivo: origen étnico, género, edad, discapacidad, religión, citando la Constitución y las leyes. Un detalle interesante es que se menciona explícitamente que se valora positivamente la autoadscripción a pueblos indígenas o afromexicanos. Piden una declaración bajo protesta del candidato si se identifica como tal. ¡Qué bien! Y además, se incorporan ya las reformas legales más recientes de ese entonces. Por ejemplo, los aspirantes deben declarar bajo protesta de decir verdad que no son deudores alimentarios morosos. Ah,
la reforma de deudores. Exacto. Y también que no han sido sentenciados por violencia de género. Son reflejos de cambios sociales y legales más amplios que se están integrando ya en el proceso de selección para entrar al gobierno. Y el proceso en sí suena bastante exigente, ¿no? No es nomás de entregar papeles. Para nada. Es un proceso largo y complejo. Implica primero registrarse en línea, en la plataforma Trabaja en, luego pasar filtros curriculares automáticos y manuales. Después vienen los exámenes, uno de conocimientos técnicos específicos del puesto al que aspiras, otro de conocimientos generales sobre la Administración Pública Federal. Uf, Luego, evaluaciones de habilidades gerenciales. Liderazgo, trabajo en equipo, visión estratégica, orientación a resultados, cosas así. Después, una evaluación de la experiencia laboral que presentaste. Y una valoración del mérito, que incluye cosas como cursos de capacitación que hayas tomado, logros relevantes en trabajos anteriores, si has publicado algo, si tienes distinciones. y la entrevista. Y finalmente, si pasas todo eso, una entrevista con un comité técnico de selección que es quien decide al final entre los finalistas. ¿Y la cantidad de documentación que piden? Uf, extensa. Identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobantes de estudios, título cédula, a veces hasta constancias de calificaciones. Y comprobantes de experiencia laboral súper detallados. Te piden hojas de servicios si trabajaste en gobierno, nombramientos, contratos, a veces hasta recibos de nómina timbrados o las altas y bajas del IMSS o del ISSSTE para comprobar periodos. Muchísimo papeleo. Sí. Y además, varios escritos bajo protesta de decir verdad sobre diferentes cosas, que no estás inhabilitado para trabajar en gobierno, que no tienes una sentencia por delito doloso, que tus documentos son auténticos, lo de no ser deudor alimentario, en fin. Buscan, al menos en el papel, un proceso muy riguroso y basado en mérito. Sí, se nota el esfuerzo. Y publican los temarios de los exámenes, hay criterios de desempate claros y hay finalistas con puntajes similares. Parece un esfuerzo serio por la transparencia, aunque la complejidad debe ser un desafío enorme para los aspirantes. Sin duda. La transparencia es un objetivo declarado. Publican hasta los nombres de los integrantes de los comités de selección. Pero navegar todo el proceso, entender bien qué te piden y reunir toda la documentación es una tarea considerable. Sin embargo, esta sección del DOF, aunque sea muy larga y densa, nos da una visión muy clara de cómo el gobierno federal busca atraer y seleccionar a su personal directivo y especializado, al menos formalmente. Muy interesante. Oye, y como nota histórica curiosa que encontré por ahí relacionada con la fecha, un texto mencionaba que un 22 de octubre, pero de 1810, en plena Guerra de Independencia, se formalizó la organización del primer ejército insurgente en Acámbaro. ¡Ah, mira! Y ahí en esa fecha se nombró a Miguel Hidalgo como generalísimo. Un pequeño guiño a la historia en medio de toda la burocracia y las reglas del presente, ¿no? Sí, un dato curioso para recordar la fecha. Bueno, pues creo que dimos un buen vistazo, aunque sea vuelo de pájaro, a un solo día en la vida oficial de México a través de su diario oficial. Es realmente impresionante la cantidad y la variedad de temas que se tocan. Desde la gestión del agua y el medio ambiente, hasta las finanzas públicas, la salud universal, los derechos indígenas, la propia maquinaria del gobierno. Ciertamente. Refleja la enorme complejidad del Estado moderno. Normando, regulando, planificando, operando. En múltiples frentes al mismo tiempo. Desde reglas súper específicas para un sector muy concreto, hasta grandes programas nacionales con visión de largo plazo. Todo convive ahí. Queda claro que seguirle el paso a todo esto, entenderlo a fondo, es una tarea titánica. Nuestra exploración de hoy buscó ofrecer un panorama, destacar algunos puntos clave y su posible significado, ir un poquito más allá de la simple publicación. Y tal vez la reflexión que queda para quien nos escucha es, una vez que todo esto se publica en el DOF, las leyes, los programas, los nombramientos, las reglas tan detalladas, ¿cómo nos aseguramos de que realmente se traduzca en beneficios concretos, en beneficios oportunos y justos para la ciudadanía? ¿Cómo se cierra esa brecha que a veces parece existir entre el papel, entre lo que dice la norma, y la realidad que vive la gente? Es la pregunta del millón, ¿no? Que siempre surge al analizar estos documentos tan formales. Una excelente pregunta para seguir pensando, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del Diario Oficial. ¡Hasta la próxima!